Nuevamente con ustedes, en esta ocasión es para darle continuidad a las actividades prácticas. Eh, Hemos hasta ahora desarrollado los primeros prácticos, el número 1 y el número 2, que son los que van a estar contenidos para evaluación del primer parcial. Nosotros en esta ocasión vamos a desarrollar los contenidos del práctico 3, que están basados en el contrato de suministros. Nosotros, con el desarrollo de las clases teóricas, les hemos brindado, y lo ha hecho el profesor Ricardo Lorenzo, las grabaciones y el material referido a este tipo de contratación. Y lo que yo quiero hacer en esta oportunidad es, como a veces lo hacemos habitualmente, es una suerte de introducción breve de algunas pautas que puntualmente luego nos van a ayudar para activar el trabajo práctico, y a la vez recordar algunos de los principales conceptos que seguramente ustedes han ido observando y viendo con cada uno de los audios y material que le hemos brindado. Una cuestión importante que me parece resaltar es que cuando el Estado o algún organismo descentralizado lleva a cabo una contratación, tiene distintos procedimientos para poder elegir con quién va a llevar a cabo la contratación, sea de un bien o sea de un servicio. Hay normativa, ustedes recuerden que el decreto 1023 es la normativa base, lo que funciona como si fuera una ley, que pauta todas el articulado legal de cómo proceder, y luego la reglamentación, como suele ocurrir, que en este caso es el decreto 1030 del año 2016. Luego, posteriormente, se dan modificaciones, como el caso del decreto 963 del 2018, donde se hacen algunos ajustes, cambios o actualizaciones. Acá en este caso, si ustedes se fijan, nosotros como alternativas o procedimientos de selección, la ley nos brinda, como regla general, la licitación o el concurso público, porque es el mecanismo más transparente y el que garantiza igualdad de oportunidades. Claro, tiene su procedimiento un montón de etapas y de exigencias que lo transforman en un mecanismo muy engorroso, lento, y muchas veces se torna impráctico. Entonces, lo que hace la normativa es darnos alternativas o variantes donde la gestión que se lleva a cabo sea un poco más ágil y no tan engorrosa y tan lenta. De esa manera encontramos como alternativas la licitación o el concurso privado, y mucho más sencillo aún, la compra directa, sea esta por una compulsa abreviada, ¿sí?, donde hay un pequeño procedimiento dentro de ese mecanismo, más simple, o simple adjudicación, donde tenemos un único proveedor, por ejemplo, entonces directamente se adjudica a la única oferta que tenemos. Esta alternativa que brinda la normativa de no utilizar la regla general de contratación, que es la licitación y el concurso público, está sustentada en los montos de la contratación. A menor valor a contratar, menos exigencias y formalidades. Entonces, para ello, se establecieron como módulos que indiquen la referencia del valor de los contratos, el valor al cual vamos a tener que sujetarnos. Entonces, cuando se implementaron los módulos, su equivalencia en pesos era a valor de 1.000 cada módulo. En la última actualización del año 2018, por el decreto 963, se llevó a 1.600. Entonces, los parámetros que nos permiten digamos, determinar las fronteras de una u otra variante de contratación son: si yo voy a realizar contrataciones que estén hasta el límite de 1.000 módulos, a razón de 1.600 pesos, es decir, en pesos 1.600.000, puedo llevar a cabo una contratación directa. Si supero ese monto y la cantidad de módulos es mayor, hasta el límite de 5.000 módulos, que en pesos transformados por el valor del módulo en la actualidad son 8 millones de pesos, estoy en una situación intermedia donde, si bien no puedo hacerlo por compra directa, no es necesario e indispensable hacerlo por licitación pública. Tengo la alternativa intermedia, que es la licitación o concurso privado.
Para los casos donde las contrataciones superen los 5.000 módulos, y estamos hablando de superar 8 millones de pesos, necesariamente la normativa nos exige, no hay opción ni variante alternativa, sí o sí tiene que ser por licitación o concurso público. Es decir, esta división permite, en función de los montos, utilizar uno u otro de los procedimientos. Está claro que yo puedo, si fuera el deseo, porque me gusta hacerlo más transparente y dar la mayor igualdad de oportunidades, siempre hacer por licitación o concurso público. Eso no está vedado, al contrario, es lo ideal, pero es muy impráctico. La gestión se tornaría muy lenta. Entonces, por eso existen estas variantes alternativas que van asociadas a los montos de la contratación. Lo mismo que estamos viendo en pantalla se aplica para organismos descentralizados, como el caso en nuestro ámbito, que es muy cercano y conocido, la Universidad Nacional del Sur. Pero hay algo importante, más allá de que también se aplique esa discriminación, que tiene que ver con los organismos jurisdiccionales que participan en las decisiones respecto de las contrataciones. A ver, ¿qué es esto? Porque lo van a ver luego como uno de los órganos que participa o áreas por donde se lleva a cabo el proceso de compras. El órgano jurisdiccional es aquel órgano que tiene facultades otorgadas por alguna normativa, alguna resolución, para poder autorizar y aprobar compras. Pareciera ser lo mismo a veces, los sinónimos, las palabras, perdón, autorizar o aprobar se pueden ver o entender como sinónimos, pero no son lo mismo. En un proceso de compra, la instancia que está pensada para la autorización es una de las primeras instancias. Es decir, el funcionario que actúa como órgano jurisdiccional porque alguna resolución le dio facultades para poder autorizar, lo que está obteniendo ese funcionario o ese órgano es la posibilidad de decidir si el proceso de compras se puede iniciar o no. Para lo cual, el elemento o el condicionante natural es la justificación del gasto. Es decir, un órgano jurisdiccional vela por que la justificación sea adecuada al gasto que se quiere realizar. Si no encuentro una justificación que permita iniciar todo un proceso de compra, no lo autorizaré. Si lo encuentro validado, daré el ok para que el proceso se pueda iniciar. Eso es la autorización. Muy distinto, tanto en el tiempo en que se presenta como en la responsabilidad que trae aparejado, es la aprobación, la instancia de aprobación que el órgano jurisdiccional debe decidir. Puede ser el mismo órgano jurisdiccional que autorizó o no, porque acá también entra a consideración los montos de la contratación. Pero de todas formas, antes de centrarnos en los montos, la aprobación es sinónimo de adjudicación, es decir, aquel órgano jurisdiccional que está aprobando un proceso de compra está validando todo lo actuado hasta ese momento, todo lo que se llevó en materia de procedimiento de compra por los órganos que fueron participando, esencialmente la oficina de contratación, la oficina de compras del organismo. Entonces es una etapa mucho más avanzada en el proceso de compra y mucho más importante, porque lo que se está aprobando es cuál es el proveedor al cual nosotros, perdón, le vamos a pedir la mercadería o el servicio. Es decir, la adjudicación, favorecer a uno o más proveedores que van a contratar con el organismo o con el Estado. Entonces, es otra instancia mucho más avanzada y mucho más importante. Es por eso que, teniendo bien en claro la diferencia entre lo que es autorizar y lo que es aprobar, y teniendo presente que no necesariamente el mismo funcionario que actúa como órgano judicial es el que autoriza respecto del que aprueba, puede serlo, pero no siempre, veamos esta discriminación. Ustedes piensen que hay montos que, como vimos anteriormente, pautan decisiones. En este caso, el monto que está utilizado como referencia o límite, la frontera de hasta dónde corresponde o no un órgano jurisdiccional u otro, está dado por, si la decisión que estamos mencionando, la facultad, está otorgada para autorizar procesos de compra, fíjense que hasta 160 millones
o sea, un valor importante, no es necesario que la contratación la autorice el rector, que es el máximo referente a nivel de organismo descentralizado como es la universidad. Lo pueden hacer en cada una de las instancias aquellos órganos jurisdiccionales autorizados para tal fin. Por ejemplo, si es una contratación dentro de los departamentos académicos, cada director del departamento se transformará en el órgano jurisdiccional para autorizar. Si se trata de una adquisición o contratación en el ámbito de la administración central de la universidad, será la Secretaría General Técnica. Si esto se transita, la contratación es objeto de un bien o un servicio para las escuelas medias, dependientes de la universidad, la directora o el director del CEMS. Y si fuera el caso de una contratación para la Escuela de Agricultura y Ganadería, el director de la escuela, o la directora. Ahora bien, ese monto nos permite descentralizar de alguna manera al órgano jurisdiccional y no depender del rector. Pero si se trata de contrataciones que superen los 160 millones, aún en el ámbito de los departamentos, aún en el ámbito de las escuelas medias, o aún en el ámbito de la agricultura y ganadería, será el rector quien tiene la atribución y facultad de actuar como órgano jurisdiccional, por el importe y la cuantía de la contratación. Como habíamos explicado, la instancia de aprobación es avanzada en el proceso de compra, es mucho más importante, y por ende, entenderán, las facultades están otorgadas para actuar como órgano jurisdiccional en razón a un monto más bajo, exactamente la mitad. Es decir, la exigencia ahora de la normativa es, si se trata de aprobar, adjudicar a un proveedor para la prestación de un servicio o para la provisión de un bien, hasta 80 millones, no 160, hasta 80, podrán ser órgano jurisdiccional los que mencionamos anteriormente, los directores de departamento dentro de su competencia, la Secretaría General Técnica, o los directores de las escuelas medias o de agricultura y ganadería. Pero si supera ese valor, cuando la contratación es mayor a 80 millones, necesitaremos que actúe como órgano jurisdiccional el rector. Es quien tendrá facultad para aprobar. Entonces, planteado esto, podemos encontrar que va a haber situaciones donde puede un órgano autorizar y otro puede aprobar. Si nosotros estamos ante la situación de una contratación por valor de 100 millones, habría por el monto la posibilidad de que actúe como órgano jurisdiccional y autorice, por ejemplo, un director de un departamento académico, o por ejemplo, la Secretaría General Técnica. Pero a la instancia de la aprobación, si el valor es 100 millones, no va a poder ni ese director del departamento, ni el secretario general técnico, los órganos jurisdiccionales alternativos que estamos mencionando, poder aprobar. ¿Por qué? Porque supera de 80 millones y ahí necesitamos sí o sí la injerencia en esa facultad para aprobar del rector. Por eso les quiero decir, hay situaciones donde tanto el mismo que autoriza puede resultar el que apruebe, no sé, una contratación de 50 millones, las dos alternativas pasan por el mismo órgano jurisdiccional. Puede haber otras donde sea el mismo, pero siempre el rector por la cuantía del monto, o sea, una contratación de 200 millones, entonces siempre va a tener que estar el rector participando, sea para autorizar o sea para aprobar. Y puede haber algunas que hay una suerte de combinación, porque como les explicaba, si por 100 millones puede autorizar un órgano jurisdiccional, no va a ser el mismo luego el que lo termine aprobando. Bueno, esto lo quiero remarcar porque luego se hace o se trabaja en alguna de las premisas del práctico y me parece que es interesante que entiendan qué es el órgano jurisdiccional, quién actúa, ¿sí? por qué es el órgano jurisdiccional tal o cual dependencia, y qué diferencia hay a veces entre autorizar y aprobar. Fíjense que en este caso, como hacemos referencia a la universidad, estos órganos jurisdiccionales son designados por resoluciones del Consejo Superior Universitario. Eso es lo importante que tengan en cuenta también. Y por último, para ya finalizar esta introducción, si nos hace un poquito extensa, la normativa, esta que estamos mencionando, que genera facultades para los órganos jurisdiccionales, también establecen de alguna medida excepciones a lo que al principio mencionábamos respecto de qué procedimiento de selección utilizamos. Es decir, no todas las contrataciones absolutamente tienen que ir por compra directa, por
licitación o concurso privado o público. Hay variantes, como por ejemplo fondos de caja chica, donde ahí lo importante es tener en cuenta que si bien no se fija, como ustedes ven, un monto máximo para una dependencia, por ejemplo, la Dirección de Economía y Finanzas tiene una caja chica por, no sé, ejemplo, 30.000 pesos por mes. Bueno, entonces puedo en algún momento, como es un gasto por caja chica y tengo hasta 30.000 de límite, voy y compro algo por 30.000. No, 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 eso no está permitido, porque hay un límite máximo por factura, por compra. Yo no puedo ir a comprar los 30.000 de una sola vez. Tengo dentro del mes hasta 30.000, pero por unidad de compra, por factura, no más de 3.000, ¿no? Para que se entienda que tiene la posibilidad de utilizar para compras menores y varias, no una sola y gastar todo el monto autorizado. Y también otra modalidad de excepción que fue actualizado el año pasado con la 611/19, resolución del Consejo Superior Universitario, existen mecanismos alternativos de menor monto que tienen que ver con compras bajo el concepto de gasto menor, que sería hasta 200.000 pesos, hoy por hoy 125 módulos, ¿sí? Esto de tomar el módulo a 1.600 pesos, o también otro procedimiento alternativo, ya para otro tipo de compras, compras con presupuestos, donde se exige como mínimo 3 presupuestos, y sería para aquellas compras que no superen hasta el límite de 300.000 pesos, o sea, 187,5 módulos. Tienen algunas características, pero son alternativas más flexibles y que facilitan la gestión, y obviamente están concedidas y facultadas para poder hacerla en razón a su monto, porque cuando a medida que los montos crecen, las formalidades y la rigurosidad en cuanto a los procedimientos también. Bueno, de esta manera creo que traté de alguna forma de eh, aportarles algo como complemento a lo que ustedes han desarrollado, han visto con el material de la teoría, y si se quiere, intentar, desde mi lugar, por ahí dejarle en claro algunas cuestiones, como por ejemplo esto que hace al proceso de compra en cuanto a autorización, aprobación, órganos jurisdiccionales y procedimientos de selección.